Hola, buenas tardes, me presento. Yo soy Alexander Villanueva y mis compañeros son. Hola, me llamo Selena Tamares. Hola, soy Gastón Valerio. Hola, soy María Rosario. Yo soy Medina Jimena y hoy nosotros vamos a estar hablando sobre el Club de los Martes. El Club de los Martes trata sobre un grupo de amigos que se reúnen cada semana para resolver misterios y casos difíciles. En una de las reuniones, Sir Henry, un miembro del Club de los Martes, cuenta el caso misterioso de una mujer que murió envenenada después de haber ido a cenar con varias personas. Presentes estaban el esposo de la señora fallecida y la señorita de compañía de la señora, por lo que todos se convirtieron en sospechosos. Durante la historia, el grupo analiza cuidadosamente los detalles del crimen. Muchos pensaron que el esposo y la señorita de compañía eran los culpables, pero Miss Marple fue la que descubrió la verdad. Al final, ella demuestra que Elaine fue la responsable del envenenamiento, porque el señor Janet le había prometido que cuando su mujer muriese, se iba a casar con ella. Así le consiguió los cientos de miles y le dio a ella, con instrucciones para su urna. Elaine pareció cuando estaba agonizando, confesó la verdad. Así el caso se resolvió gracias a la inteligencia y deducción de Miss Marple, que con su razonamiento lógico descubrió el verdadero culpable y sorprendió a todos los miembros del club. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hoy, en noticias de último momento, la tranquilidad del pueblo se vio sacudida por la inesperada muerte del conocido vecino El Tuerto Méndez, quien fue hallado sin vida en su casa. Fue encontrado por Aniceto, el mozo de la carnicería, quien habría dicho que fue a llevarle un pedido de matambre que se le había encargado el día anterior. Entre el asombro y el miedo no tardó en ir a pedir ayuda, donde se encontró con don Fruto Gómez, nuestro comisario de pueblo, quien tomó la investigación en sus manos. Don Fruto comenzó con su pesquisa. Recorrió el lugar de los hechos junto a los testimonios de los vecinos que decían haberlo visto la noche anterior en la carrera jugando y ganando en el juego de la tabla. Al revisar el cuerpo se descubrió que traían herida en la espalda, 3 puñaladas y murió desangrado. También al revisarlo se descubrió que no tenía el dinero ganado, se lo habían robado. Las heridas del muerto no eran profundas, por lo que había sido apuñalado con un cuchillo de apuñadura pequeña. Midió con una distancia de los pies del difunto hasta la herida y descubrió que el asesino era más alto que él, de 1,80 m más o menos. Las pistas daban que era un extranjero. Junto con el cabo Leiva y el oficial Arzasola se dirigieron a la estancia de los ingleses, donde se alojaban los gringos. Empezaron a interrogarlos uno por uno. Los sospechosos eran un polaco, un inglés, 2 españoles y el italiano. Don Fruto lo interrogó a todos cuando fue el turno del italiano y le pidió que se sacara el saco. Este se negó, ahí lo supo, era él. El asesino, al verse descubierto, metió la mano en la cintura y sacó empuñando un pequeño y agudo cuchillo, pero Cabo se lanzó sobre él. Le retorció la mano hasta dejar caer el arma. Enseguida, ayudado por los peones, le quitaron el saco. Don Frutos recogió el saco, lo estrujió poco a poco. Luego, con el mismo cuchillo, le descosió el hombro. Entre el relleno encontró escondidas las monedas de oro y el anillo que fue robado al difunto. Así, una vez más, Don Frutos demostró que la razón, la observación vale más que cualquier diploma. Resolvió con su ingenio y astucia el caso del difunto Tuerto Méndez.
cuento relata una situación misteriosa y absurda. 4 portugueses estaban juntos bajo un paraguas durante una lluvia y de pronto uno de ellos aparece muerto por un disparo. Los otros 3 son los únicos sospechosos, pero el crimen resulta imposible de resolver. Nadie salió ni entró debajo del paraguas. El autor Rodolfo Walsh en este cuento juega con el humor, desviando al lector de la pista. En el cuento se descubre quién fue que lo mató. El que lo asesinó fue el segundo portugués. A lo largo del relato, el narrador presenta el caso como si fuera una investigación policial seria, pero en realidad el autor utiliza el humor y la ironía para mostrar un crimen sin explicación lógica. De esta manera, Rodolfo Walsh se burla del estilo de los cuentos policiales tradicionales, creando una historia entretenida, absurda y original. ¿Alguna vez escuchaste hablar del caso La Banda de Lunares? Hoy te vamos a contar una de las historias más inquietantes del famoso detective Sherlock Holmes. La Banda de Lunares. Todo empieza cuando una joven llamada Helen Stoner llega aterrada a pedir ayuda a Sherlock Holmes y al Dr. Watson. Helen cuenta que su hermana Julia había muerto poco antes de casarse. Su muerte fue algo misteriosa y lo último que dijo fue algo rarísimo. La Banda de Lunares. Desde entonces, Helen siente que corre el mismo peligro. Helen vive con su padrastro, el doctor Jiménez Rockley, un hombre violento y de mal carácter. Después de la muerte de su hermana, él la hace dormir en la misma habitación donde ocurrió todo. Y ahí empieza el miedo. Holmes y Watson van a investigar, descubren cosas muy raras. Una campanilla que no funcionaba, unida a una cuerda decorada, muy bonita, junto a la cama de la víctima. Una rejilla de ventilación, lo que no ventilaba nada. Un sillón debajo de la ventilación. Un cajón cerrado en el cuarto del doctor, donde también se halló un tazón de leche. Esa noche se esconden para ver qué pasa. Se quedaron en la oscuridad un buen rato. De repente se escucha un silbido suave. Holmes reacciona al instante, golpea la rejilla con su bastón, y de ahí sale una serpiente venenosa. Sí, la famosa Banda de Lunares no era una banda o grupo de personas, sino una cobra que el padrastro usaba para matar. Pero el plan le sale mal, la serpiente vuelve y lo muerde a él. El asesino termina siendo víctima de su propio truco. Gracias a Holmes, Helen se salva y el misterio queda resuelto. Y una vez más, la inteligencia vence el crimen. Gracias por escuchar. Espero que le haya interesado el caso de La Banda de Lunares. Hola, buenas tardes, me presento, soy Rodríguez Brian y bienvenidos al podcast. El tema de hoy, el crimen casi perfecto. La señora Stevens se suicidó en su departamento entre las 7 y 10 de la noche. Los 3 hermanos de la víctima, Juan, Esteban y Pablo, fueron investigados y sus coartadas verificadas. Resultó que Juan estuvo detenido en una comisaría desde las 5 p.m. hasta la medianoche por un accidente de tránsito. Esteban estuvo en el pueblo de Lister desde las 6 p.m. del día anterior hasta las 9 del día siguiente. Pablo estuvo trabajando en un laboratorio de análisis de leche desde la tarde hasta quién sabe cuándo. Lo curioso es que los 3 hermanos habían almorzado con la víctima horas antes de su muerte para festejar su cumpleaños, y ella no mostró ningún indicio
de su intención de suicidarse. La investigación sugiere que la señora Stevens se mató después de recibir un diario y revisar sus finanzas domésticas. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Godoy Thiago. Un misterioso caso de suicidio en un departamento plantea más preguntas que respuestas. La señora Stevens parece haberse quitado la vida con cianuro, pero hay detalles absurdos que no cuadran. Nadie puede explicar cómo el veneno llegó al vaso, ya que el whisky y el agua eran puros y los vasos del anaquel estaban limpios. ¿Fue realmente un suicidio o hay algo más detrás de este enigma? La investigación sigue abierta. El caso de la señora Stevens parecía al principio un simple suicidio. Las primeras pruebas indicaban que la viuda había bebido el veneno por su propia mano. Sin embargo, algo no encajaba. La mujer fue encontrada muerta mientras leía el periódico, lo que hacía dudar de que hubiera planeado quitarse la vida en ese momento. El investigador a cargo descubre que el veneno solo estaba en el vaso de whisky que había bebido la señora Stevens, mientras que las botellas y el agua eran completamente inocentes. Además, nadie la había visitado, aparte del portero que le entregó el diario. A pesar de que todo apuntaba a un suicidio, el detective sospechaba que fue asesinada, pero no encontraba el frasco ni el sobre que contenía el veneno. La pista final lleva a 3 personajes muy sospechosos, los hermanos de la señora Stevens. Todos tenían motivos y pasados turbios. Juan, ayudante del procurador, con mala reputación. Esteban, corredor de seguros que se había beneficiado económicamente tras la muerte de su hermana. Y Pablo, veterinario, pero descalificado por haber dopado caballos. 3 hermanos con vidas arruinadas y con claro interés por la herencia. El detective investiga el suicidio de la señora Stevens, una mujer de 68 años, viuda 3 veces y con una personalidad fuerte. La investigación inicial no revela signos de asesinato, pero el detective duda de la conclusión de suicidio debido a su carácter enérgico y su deseo de vivir. Los 3 hermanos de la señora Stevens se beneficiaban con su muerte, ya que cada uno heredaban 230 millones de pesos. La criada, una mujer simple y aterrorizada, fue interrogada pero no parecía tener información relevante. El detective comienza a investigar y se da cuenta de que la muerte de la señora Stevens no fue un suicidio, sino un asesinato perfectamente planeado. Una idea se le ocurre en un café al ver un vaso de whisky, agua y hielo, lo que le hace sospechar que el asesino utilizó un truco ingenioso para hacer parecer que la señora Stevens se suicidó. El detective se dirige a la casa de la sirvienta para seguir investigando y descubrir la verdad detrás de la muerte de la señora Stevens. Un caso que lo tiene intrigado y lo hace pensar en un asesino sagacismo, posiblemente uno de los 3 hermanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rivarola Nancy. Este relato de misterio se centra en la investigación de la muerte de una mujer, la señora Stevens, quien inicialmente parece haber cometido suicidio. La investigación gira en torno a su hábito de tomar whisky con hielo. Un detalle crucial surge cuando una criada menciona que la heladera, el refrigerador de la señora Stevens estaba descompuesta y que el doctor Pablo fue quien la arregló recientemente. El detective, el narrador, sospecha de un asesinato disfrazado. Reúne a un equipo en el laboratorio, el juez, el químico analista y el técnico de la fábrica de heladeras. Al analizar el agua y los cubitos de hielo o pancito de hielo del depósito congelador de la heladera, el químico confirma que el agua está envenenada con una sustancia tóxica. El texto sugiere cianuro. El asesinato fue meticulosamente planeado por el doctor Pablo. Al reparar la heladera,
Él virtió una cantidad de cianuro disuelto en el depósito de agua destinado a hacer hielo. La señora Steven, sin sospechar nada, preparó su whisky, usó uno de los cubitos envenenados y bebió. El veneno actuó rápidamente, causando su muerte.